en Apocalipsis 1:3, hay una bienaventuranza para el que lea este libro. ¿Y saben por qué es la bienaventuranza? Por lo que decía el pastor Felipe, uno empieza a estudiar el Apocalipsis y se le aclara el panorama. ¿Sí? Entonces yo sugiero que lean el Apocalipsis. Estábamos en el capítulo 1, les dije pues que era lo que se llamaba una doxología, se presenta al Señor. En la primera conferencia les expliqué cómo la palabra dice que la profecía es el Espíritu de Cristo y que de alguna manera al ser el espíritu de la profecía es la gloria de Cristo. Luego vino mi pastor, habló sobre la gloria de Cristo y habló como el Cristo glorificado era el propósito del libro. Y luego yo estuve hablando de el día que Bernalito estuvo tan malito, estuvimos en Efesios 2, ¿se acuerdan? Y hablamos del amor frío, de cuando no, pues, cuando Dios no encuentra en nosotros, pues, como primero es el ministerio, primero es la gente, primero es todo, menos Dios. Y cuando es menos Dios es cuando caemos en esas ollas de pecado, porque en realidad Dios no es primero, aunque nosotros digamos que sí, pero no es primero. Y luego viene el capítulo, en el mismo capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Sí. Que es una iglesia a la que Dios no le hace, digamos, ningún reproche. ¿Sí? Ningún reproche. Pero sí le dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. Ese mensaje es muy propicio para este tiempo. No temas en nada lo que vas a padecer. Y luego dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Pero hay algo importante e interesante, no me voy a detener tanto aquí, pero quisiera mencionarlo, y es el favor que Dios nos da cuando estamos pasando por un mal momento. ¿Ya? Es decir, en medio del mal momento, en medio de la crisis, hay un favor de parte de Dios cuando pasamos las crisis en Él. ¿Ok? Cuando pasamos las crisis en Él. Porque hay veces no pasamos las crisis en Él, hay veces pasamos las crisis sin Él. ¿Ya? Pero cuando pasamos las crisis en Él, hay un favor, una gracia muy tremenda. Mire, yo lo he vivido, mis hijos también lo han vivido, esa gracia, ese favor. Y lo pensé cuando llegué acá a casa después del sepelio de mamita, yo pensé eso, ¿no? Dije, Señor, qué días tan duros, ¿sí? Qué días tan duros. No solamente porque ella estuviera tan grave, sino porque es que estábamos en toda la puerta de urgencias, ¿sí? Estábamos en el primer pico del coronavirus. No nos habíamos acostumbrado a esta situación del coronavirus y de pronto, código no sé qué, código COVID, y entraban esa gente con COVID y yo en toda la puerta, porque el hospital estaba tan lleno que no había dónde, no nos dieron, nunca nos asignaron cama. Y yo decía, ¿a qué horas nos contagian? Parados en la puerta. Y ver toda esa gente tan grave, Dios mío, y ver que se murió el de las 5, que se murió el de la yo no sé qué, que se murió el de la yo no sé cuándo. ¿Saben qué? Eso es muy duro. Y ver a mi mamita tan grave cuando perdió sus piernitas que ya no las movía. Momentos tan críticos, pero yo decía, Señor, en medio de todo, tú estuviste allí. ¿Cómo hice para pasar ese tiempo? No sé. ¿Cómo hicieron mis hijos? No lo sé.
Y también lo pensé cuando a mis hijos les tocó solitos acá la muerte de Fabio. Tiempos tan críticos en una ciudad ajena, solos, sin nadie. Pero yo veía el favor de Dios sobre ellos. Hay un favor que te asiste en los momentos más difíciles. Y tenemos que creer eso. Porque mire, en ninguna parte nos promete la Biblia que no vamos a pasar malos momentos. Ese evangelio es una mentira. Al contrario, el Señor nos dice, mire, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Y eso nos hace fuertes. ¿Sí? Lo que nos debilita es cuando pensamos que la vida es una fiesta. Falso. La vida no es una fiesta, muchachos. La vida es algo tremendo. Como dice Brian, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Es una paz más allá de nuestra capacidad de entender. Y confíen que Dios nunca nos la negará. ¿Me entienden? Me gusta tanto ese versículo que dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26. El problema es cuando quitamos nuestra mente de Cristo. Cuando nos llenamos de noticias, 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 información, información, información. Realidad, realidad, realidad. No, tenemos que llenarnos de la palabra, de la palabra y de la palabra. Y eso trae una fe. ¿Sí? Pasando ahí mismo en el capítulo 2 está la iglesia de Pérgamo, el mensaje a Pérgamo. De Pérgamo viene la palabra pergamino. Parece que ellos eran los que hacían los papeles de la época. Y se le llamaba la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Y es una iglesia que dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sí? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles aquí, si me permiten un minutito, un cuadrito que les voy a compartir también. Ahorita se los mando por correo para los que les son juiciosos y les gusta estudiar. Y es este cuadrito. ¿Ahí lo están viendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa iglesia de Pérgamo empieza diciendo, este cuadrito lo elaboré, me gustó mucho haberlo elaborado. Son pequeñas cositas que me gustan hacerlas y cuando me quedan bien me da mucha alegría. Porque no hay cosa que más me guste a mí que un mapa. Y la gente a veces no valoriza los mapas son tremendamente buenos, porque el mapa hace que no te pierdas. Entonces hice este mapita, gracias al Señor, porque encontré en todos los libros en todos los mensajes a la iglesia algo extraordinario. Y es que siempre cada librito, cada cartica a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, empiezan con una característica del Señor. Para los que les gusta profundizar, esto es para los que les gusta profundizar. Los demás no se enreden, tranquilos, no se preocupen, pero los que les gusta profundizar también tengo que darles un alimento más sólido. Dice, cada carta tiene una característica de Dios. Por ejemplo, en la de Éfeso era 7 estrellas y 7 candeleros, y eso tiene un significado, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, en la que estamos. Dice, él tiene una espada de 2 filos. El que tiene espada de 2 filos, ¿sí? Lo que significa esa característica a nuestro favor
es que su palabra, por su espíritu, nos ayuda a separar lo que es de nuestras almas y lo que no es de su espíritu. ¿Sí? ¿Qué era el problema que tenían estos? Eran muy queridos, parece que allí había habido un lugar de adoración muy fuerte en aquella época, porque Pérgamo era una ciudad supremamente importante, ¿sí? En la ruta comercial de la época, y allí habían hecho un altar tremendo a los ídolos, un altar al diablo. Por eso es que él dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, sé dónde queda, sé que has tenido que luchar con un lugar de idolatría, y aún así retienes mi nombre, ¿sí? Aún así dices, Cristo es el Señor, y no has negado mi fe, y dices, y yo creo en Cristo, ¿sí? Y aún en los días en que Antipas, que los historiadores nunca han podido saber quién es, pero que parece que fue un mártir, fue muerto entre vosotros, todavía tú conservabas la fe en mí. Es decir, es una iglesia que tiene fe. Pero luego llega y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Cuál es la doctrina de Balaán? Esa es una excelente pregunta. Balaán era uno que era vendido al mensaje, vendía el mensaje. Mejor dicho, era como algunos ministros hoy, que dejan de predicar lo que tienen que predicar con tal de que les den las ofrendas. Eso es pecado. ¿Me entiende? Eso es pecado, ¿no? Eso es pecado cuando yo tengo profecía y nomás le profetizo a los que me dan ofrenda. Eso es pecado. Eso es pertenecer a la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios. Eso es poner tropiezo a los hermanos. Porque es enseñarle un mensaje que no es. ¿Sí? En estos días estaba en un chat por allá de un grupo donde estoy. Entonces decían, no, vea que Julanito va a dar 3 millones de ofrenda, a ver si traemos un predicador. Y si no viene él, pues alguno que venga por esa ofrenda. Yo les dije, vea, punto número 1, el que venga por la ofrenda no debería estar aquí. Ese que viene por la ofrenda, que pregunta cuánto le van a dar, no lo inviten. Es un tropiezo para la iglesia. Y ahorita yo me pregunto, hermanos, con todo esto que ha pasado, ¿dónde quedó la teología de la prosperidad? ¿Y sabe cuál es el tropiezo? Y lo van a ver cuando les enseñe los pactos, que es en la próxima sesión. A ustedes les consta, los que están conmigo, porque esta enseñanza yo la he estado dando a un grupo de pastores. Y a ustedes les consta ver a personas llorando con la palabra. El otro día me hicieron una pregunta sobre el evangelio en Estados Unidos. Y yo veía a esa hermana cómo lloraba. Y otra hermana lloraba. Me llamó, me dejó un mensaje, me dijo, pastora, siento dolor de ver el error en que hemos estado. Por no entender la palabra, por no estudiarla, por privilegiar mi necesidad y no la necesidad de Dios. No podemos tolerar esas cosas. El engaño es pecado, hermano. Mire, ningún engaño. Mire, en momentos de necesidad sale a la luz tu honestidad. ¿Sabías? En momentos de necesidad sale a la luz tu honestidad. ¿Qué quería Balaán? El favor de ese pueblo porque le dio susto. Entonces les dijo, venga, un momentico, yo voy a ir. ¿Cuánto me van a dar pues por la profecía? No. Un momentico, venga, yo les voy a dar la profecía que ustedes quieren. No, eso no se puede tolerar más en la iglesia. Nosotros no vivimos para el mundo. No podemos más tolerar el engaño, hermanos. No podemos más eso. No podemos ser de Dios y a la vez no. No podemos permitir la codicia, ni la idolatría, ni el pecado sexual. Y hay expresiones de codicia. Todo lo que yo procuro conseguir que no viene de Dios, eso es codicia. Y la iglesia muchas veces lo permite. Yo me pregunto,
La otra vez tuve un encontrón con un chico que fue alumno mío y me dijo, pastora, usted es muy boba. Yo le dije, ¿verdad? ¿Por qué? Me dijo, usted está sentada en una mina, pastora. Esa palabra suya es tremenda. Usted tiene una unción. Monte 3 seminarios mensuales. Cobre tanto, pastora. Son 6 millones mensuales que usted se va a poner. Eso fue hace años. Y yo le dije, si no te quisiera tanto, te diría, apártate de mí, Satanás. Dije, pero tú estás en un error muy grave, hermano. Eso que tú me estás diciendo no es de Dios. Le dije, tú estás en pecado. Eso es pecado. No voy a tolerar que me digas eso, ¿vale? No es de Dios. Arrepiéntete. Yo me pregunto, yo nunca más lo volví a ver, pero me pregunto dónde estará él, que se lucraba de las invitaciones que le hacían cuando ahora los predicadores no nos están invitando a ninguna parte. Número 1. Y número 2, cuando nos invitan no nos mandan ofrendas. No es que es por Zoom. Entonces yo me pregunto, ¿dónde les quedó la fe? A ver, no es de Dios, no acepten eso en sus corazones. Y oremos por estas personas para que Dios les reconvenga. Ya he encontrado varios que están arrepintiéndose gracias al Señor, porque todos pecamos, ¿cierto? Pero necesitamos arrepentirnos. Entonces esa iglesia es una iglesia que tolera la codicia, la idolatría, el pecado sexual, ¿sí? Pero el Señor les dice, mire, por su espíritu usted puede entender, separar lo que es de nuestras almas y separar de lo que es de Dios. ¿Me entiende? Porque en estos tiempos, hermanos, mire, en estos tiempos de gran necesidad, amados míos, es los tiempos donde uno dice, uno puede hasta embarrarla por la necesidad. ¿Me hago entender? Por la necesidad. Yo hoy me pongo a pensar, ¿por qué la gente roba? Pues por la necesidad. Porque no pueden ir a Dios a orar y a decir, Señor, tengo hambre, dame de comer. Entonces prefieren robar. Y el diablo a veces nos pilla en momentos muy críticos, hermanos. ¿Me entienden? En momentos críticos nos pillan. Yo he sido tentada en momentos muy críticos desde hace muchísimos años. Sí, he vivido tentaciones fuertes, como la vez que a Juancito me lo cogió el carro. A Juancito lo atropelló un carro cuando tenía 4 añitos. Y el tipo que lo atropelló me dijo, pastora, vea, yo tengo un seguro, cobrémoslo. Y claro, yo fui tentada, yo dije, ¿será? Porque yo no tenía ni un peso, estaba sin trabajo y el niño había que llevarlo a la clínica. No tenía tarjeta, la había entregado porque estaba tan mal económicamente que había entregado la tarjeta de oro que tenía de Comeva. Y me fui a orar y yo dije, no puedo hacer esto. No es de Dios. ¿Quién me ayudó? El Espíritu. Porque ¿qué quería mi carne? Pues arreglar el problema. Imagínese usted con un hijo que está quebrado, como tenía él una doble fractura expuesta, pero me fui a orar. ¿Sabe qué pasó? Y ustedes que ustedes me creen, hermanos. Yo sentí llamar a la universidad y hablar con la jefe de recursos humanos. No sé por qué, si no fue porque el Espíritu me dio. Me acuerdo que se llamaba Fanny, era muy querida Fanicita. Le dije, Fanicita, ¿cómo estás? Le dije, estoy en un momento crítico, te cuento, mi hijo me lo ha atropellado un carro. Y me dijo, ay, doctora, ¿cómo así? Le dije, oye, mira, no sé si yo tengo algún servicio médico adicional o algo. Me dijo, no, pero le quiero decir una cosa, yo nunca entregué su tarjeta de Comeva. Yo le dije, ¿cómo así? Pero yo te la entregué el mes pasado para entregarla. Me dijo, pero yo me enredé, yo estaba hasta avergonzada contigo y no la entregué. Tu tarjeta está intacta, el servicio está intacto. Me dijo, te vamos a ayudar a pagar esto aquí porque yo sé que el error fue mío y ya quedas con tu tarjeta. Hermano, estaba tan mal de plata que no tenía en esa época, hace unos 20 a 25 años, no tenía 8,000 pesos para pagar
la franquicia que costaba. Y un hermano, Dios lo bendiga, que se llama Esteban, me dijo, no se preocupe, Lili, yo le pago. ¿Sabe qué? Y el niño lo atendieron. Estuvo 8 días felizmente en la clínica, tan feliz que no quería salir el día que lo sacamos, ¿sí? Porque Héctor renunció a todas las cosas y se fue con el niño a la clínica a pasar 8 días con él allá. Pero yo fui tentada. ¿Quién me ayudó? El Espíritu. Porque el Espíritu, ¿sí? La palabra, porque la palabra, hermanos, dice que divide el alma y el espíritu. Nuestra alma siempre quiere pecar, pero dice que la espada es, su palabra es como espada de 2 filos que divide lo que es del alma y lo que es del espíritu. Nuestra alma siempre va a querer hacer lo que no es. Pero el espíritu, a través de la palabra, siempre separa lo que es de nuestras almas y dice, no lo hagas porque no está bien, y nos libra. Entonces no hay disculpa, ¿sí? No hay disculpa. Siempre que tú vas a fornicar, el Espíritu te dice, no lo hagas. El problema es a quién tú obedeces. ¿Me entienden? ¿Obedeces a quién? Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas parece que eran unos prosélitos que seguían a un tal Nicolás, ¿sí? Que también enseñaba barbaridades. Y le dice, por tanto, arrepiéntete. Ahí es donde está la clave, hermanos. No nos arrepentimos. Por tanto, arrepiéntete. ¿Sí? Y mire lo que dice, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? Mire, pelearé contra ellos, es pelearé contra los que están dentro de tu misma iglesia. ¿Sí? Y mire lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Y yo te digo una cosa, tenemos que aprender a escuchar nuestras conciencias, porque eso es lo que no hacemos, ¿sí? Nosotros acallamos nuestra conciencia, la callamos con argumentos, porque eso dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 15, voy a permitirme leer este versículo, Romanos 2, para los que siguen la palabra, Romanos 2, 15, dice lo siguiente, dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La ley, cuando tenemos el Espíritu, ya la ley, la norma, lo correcto, aquello a lo que hay que obedecer está en nosotros, pero nuestros argumentos muchas veces nos hacen pecar. ¿Por qué? Porque defendemos nuestros razonamientos. ¿Sí? Defendemos nuestros razonamientos. No tenemos ni que acusarnos cuando nos llega una tentación, ni que ni de que defendernos hasta caer en el pecado. Porque muchas veces decimos, no, es como una hermana que una vez me dice, porque le había sido infiel a su esposo. Le digo yo, ¿y por qué hiciste eso, cariño? Pastora, yo soy muy necesitada. Mi esposo no me trae flores, mi esposo no me trae un regalo. Le dije, pues según eso yo debería tener 15 amantes. No es así. Tú no eres adúltera porque tu esposo no se porte bien. Tú no eres adúltera porque tú quieres agradar a Dios. ¿Ve la diferencia? Usted no peca porque usted no peca. Para Dios no peca. ¿Entiende? Para Dios no peca. No es que yo estaba muy necesitada. Necesitada hemos estado todos en determinado momento. ¿Me entiende? Yo he sabido lo que es la necesidad, tener la nevera como una fuente, pura agua y pura luz. Pero he sabido lo que es arrodillarme y que Dios me haga milagros extraordinarios. ¿Me entiende? Pero muchas veces nuestros razonamientos nos llevan a la fornicación, nos llevan a la codicia, nos llevan a la idolatría. ¿Sí?
No, es que yo tengo una necesidad. Pastora, vea, ¿cómo yo no me consigo un novio con servicios y todo si yo, mire, yo no tengo marido? Ah, pues yo tampoco. ¿Y Dios me sustenta? ¿Tengo deseos sexuales? Sí, 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 claro. No es que soy de carnita y de hueso. Los mismos deseos sexuales que cualquiera. Pero tengo a Dios. ¿Me entiende? Entonces Él hace que yo sea sustentada, que yo no tenga que tener ningún tipo de sexualidad práctica ni mental, porque Él me sustenta. ¿Entiende? Y si Dios puede conmigo, pues también tiene que poder con usted, porque Él no hace acepción de personas. A todos nos da lo mismo. Él no le da a unos sí y a otros no. ¿Qué es lo que pasa? Que no queremos arrepentirnos. No hay un arrepentimiento. No decimos, no luchamos, sino que nos rendimos a nuestros argumentos. Y por lo regular son argumentos a favor de nuestros propios deleites, a favor nuestro, por no confiar en Dios. Entonces, ese mensaje a la iglesia de Pérgamo es muy claro, ¿sí? Y el tan bello, porque al final dice, miren, no tienen que llenarse ni de pecado sexual ni de idolatría. Hay un alimento real para nuestras almas, el maná de la revelación de Dios, ¿sí? Y la renovación, por eso dice al final, les daré un nombre nuevo en una piedrita, porque ese nombre nuevo tipifica la renovación. Dios quiere renovarte. Y quiero decirte, renovarte no es fácil. A mí me ha costado mucho salir del pecado, pues yo no sé, habrá algunos que salen más fácil, ¿sí? Hay algunos que salen facilito, otros no salimos facilito. Nos toca pelear y resistir y pedir ayuda y auxilio. Y bueno, hasta que logramos salir, ¿sí? Pero Él es la salida, hermanos, ¿sí? Luego viene el mensaje a Tiatira, ¿sí? Y entonces dice que él dice, y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, y dice esto, yo conozco tus obras y amor y la fe y el servicio y la paciencia, y tus obras postreras son mejor que las primeras, conozco todo lo que haces, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel y que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ¿qué significa eso? Ese Jezabel es una potestad que muchas veces nosotros permitimos en nuestras vidas. Y es una potestad de control y de dominio que lleva al pecado sexual. Ay, pastora, pero yo sí no tengo pecado sexual. Un momento, el pecado sexual es puñetero. Muy puñetero. ¿Me entienden? Vamos a leerlo despacio. Conozco tus obras, conozco tu amor, eres maravilloso, maravillosa, ¿sí? Y eres tan paciente y todo lo que haces es tan maravilloso, ¿sí? Lo que haces, pero toleras el control, toleras ese espíritu de control y dominio, porque eso era Jezabel, y toleras el pecado sexual. ¿El pecado sexual es por exceso o por defecto? ¿Cómo así? Claro, hay algunos que por exceso tienen relaciones sexuales cuando no son casados, tienen relaciones sexuales y no les importan, tienen prácticas de masturbación y no les importa, ven pornografía y les da lo mismo. Y el Señor dice, eso es pecado sexual. Pero hay otros que tienen otro pecado. Se niegan a los esposos, no les dan ni agua de limón, nada. Y hay hombres también que no quieren tener sexualidad con su mujer y piensan que no tienen ningún pecado sexual, que no, perdón, eso es pecado, por exceso o por defecto. Y yo les digo una cosa,
Por ahí un filósofo oriental decía, Rabindranath Tagore, que el que vencía la lengua vencía todo. Y yo digo, el que vence la sexualidad, vence todo. Porque la sexualidad es un poder terrible dentro de nosotros mismos. O bueno, ¿será que la mía es así? ¿Será que mi sexualidad es así? Pero usted debe ser un santo que usted no. La sexualidad es terrible por exceso o por defecto. Por exceso, los que son volcánicos. Y por defecto, los que como no les provoca nada, ponen al otro a tomar jugo de limón. Y también es pecado. ¿Me entienden? Para los que no entienden los malos chistes, quiere decir el jugo de limón, que cuando tiene tantas ganas toma jugo de limón a ver si se le va. Y hay algunos que la pasan tomando jugo de limón, ¿sí? Porque el otro no le da la gana. Y eso también es pecado. Esos son también sistemas de control, hermanos. Mire, la palabra es muy rara, muy clara, muy clara. Romanos 7 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo y para la oración. Dice, no sea que el enemigo venga y los tiente. Ahora, si usted no tiene sexualidad, como en el caso mío, que no tengo marido, usted tiene a Dios. Y aunque, porque el otro día un muchacho que pecado me decía, pastora, le suplico, deme la clave para que mi sexualidad muera. Le dije, no, mi amor, no va a morir. No tengo ninguna clave para eso, papito. Pastora, que Dios me la quite, que Dios me la quite. Le dije, eso es como que te quiten un ojo. No te lo van a quitar. La sexualidad siempre va a estar allí. Siempre. Lo que pasa es que, escúcheme la clave, los que pecan sexualmente, lo que pasa es que no le has entregado tu cuerpo a Dios. Simple. Porque, ¿qué dice la palabra? Vamos a mirar, 1 Corintios. Vamos a volver esta prédica escatológica, una prédica un tanto pastoral, ¿sí? Para que pastorearles a ustedes a través de la palabra. En 1 Corintios capítulo 6 dice esto. Para mí esto fue la clave. Dice, vamos a ver. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estoy en 1 Corintios 6, verso 17. Huid de la fornicación. ¿Sabe qué dice? ¿Por qué dice huir? ¿Usted cuándo huye? Cuando tiene que pegar carrera. ¿Y usted cuándo pega carrera? Usted pega carrera cuando usted ve que el que lo va a atacar es más grande que usted. Porque si usted, hoy no, usted no pegaba carrera, usted cogía y lo cogía del cuello y lo encuellaba. ¿Me entiende? Pero no trate de encuellarla, porque la sexualidad es puñetera. ¿Me entiende? Y dice, pero el que se une al Señor un espíritu es huir de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Sí? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Me entiende? Usted está atentando contra usted mismo. Pero eso no me sirvió nunca a mí. Nunca. Me sirvió lo que viene. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ahí eso fue lo que me ministró. ¿Y que no sois vuestros? ¡Ah! ¿Cómo así? Y vuelvo y leo. Ignoráis que vuestro, o sea que el Espíritu Santo vive en mí. Cuando yo fornico, cuando yo veo pornografía, cuando hay masturbación, ¿a qué estoy sometiendo a mi huésped precioso? ¿A qué lo someto a él? No lo quiero someter a eso, aunque me queme. No lo quiero someter a eso. Y lo otro es, porque hay gente que me dice, ay, pero pastora, ningún versículo habla de la masturbación, porque cuando usted tiene lo que le acabo de leer, Romanos 2:15, usted busca razonamientos para poder sustentar su pecado. Pero la Biblia nos dice que no,
¿Y esto qué quiere decir? El cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si este cuerpo no es mío, yo no tengo derecho a hacer nada con él. La sexualidad se hizo para dos personas, bajo el pacto matrimonial. Yo no tengo derecho a andarme prodigando placer cada vez que me dan ganas. Más de una manera que al Señor no lo glorifica. Siempre les he dicho, parámetro número 1, ¿podría usted salir adelante de la iglesia y decir, hermanos, para la gloria de Dios, ayer me masturbé? ¿Podría usted decir eso? No, entonces no lo haga. Punto. ¿Y por qué no lo hace? No porque no le den ganas, sino porque usted no es suyo, sino porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, sino porque usted tiene un huésped y porque yo no quiero someter a este huésped a cosas que a él le desagradan, a situaciones que a él no le gustan. ¿Me entiende? Porque él prefiere que sean de otra manera. Él prefiere que la sexualidad sea un acto precioso entre un hombre y una mujer que se aman, que se deleitan el uno al otro, bajo el pacto matrimonial. Ese es el orden de Dios. Y parece que estos de Tiatira no entendían eso. Entonces, ellos, de alguna manera, toleraban a esta mujer Jezabel, a sus controles, toleraban a esa falsa profecía, toleraban a esa enseñanza falsa, toleraban a esa seducción, a ese demonio de seducción que lleva a la gente a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay un trabajo demoníaco muchas veces detrás de las personas que fornican, pero como no quieren ser libres, nunca son libres de ese demonio. Porque detrás de eso hay una potestad que se llama una potestad jezabélica, de control y de dominio. Y son personas bajo esa potestad, porque esa potestad ataca a las personas. Y luego dice ahí, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y te quiero decir, mira que Él da un tiempo para tu arrepentimiento, pero ese tiempo termina. Hay un momento que el Señor dice, no más. Ya, no más. Y dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Ustedes saben, pregunta, ¿qué es comer cosas sacrificadas a los ídolos? Es comer cosas que se ofrecen a otros dioses. ¿Sí? Y ahí hay prácticas espirituales que son así, como por ejemplo los que andan tomando yagé y esas vainas, ¿sí? Pero también a veces es lo que sabemos que se ofrece. Por ejemplo, allí en ese Metro Chuleta, yo una vez entré y había un cuadro con el dibujo de lo que tipifica a Satanás, que lo usan los satanistas, que es como un chivo con unos cuervos así, y yo supe que allí le ofrecían tributo a ese ídolo para poder vender. Nunca más volví ahí. Nunca más. Ahí nunca más comí chuleta, aunque era deliciosa, pero no vuelvo ahí. ¿Por qué? Y entre otras al dueño como que lo mataron, ¿no? A uno de los dueños. Es que el diablo cobra la factura cara, ¿sí? Entonces dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Mire, muchas veces personas que son atacadas por esa potestad jezabélica de fornicación, de control, de dominio, de pecado sexual, de pecado de dominación, se enferman de enfermedades rarísimas. Ahí lo dice, he aquí yo arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran. ¿Y por qué adulteran? Porque se rinden a una relación donde esa potestad es para ellos prioridad. ¿Ya? El problema es que nos queda ahí la cosa. Dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿sí? Esta es una advertencia para aquellas iglesias que andan teniendo prácticas que no son de Dios. Como una señora que se llama Ana Méndez, que dice que va a las profundidades del abismo a tratar con los demonios. Perdón, nadie te ha llamado a ir a las profundidades de Satanás, ¿vale? Ahí lo dice. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, ¿sí? Nosotros, voy a volverlo a leer, dice, para que no haya confusión, dice, pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, dice, a los que no han participado de eso, no les pongo más cargas, porque Dios no nos llama a participar de esas cosas. Y hay ahora una línea de intercesores que les gusta ir supuestamente al infierno a sacar a la gente de las cautividades del infierno. Eso no es de Dios. No tiene ningún sustento bíblico, ¿no? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, ¿sí? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Miren qué tremendo esto, ¿sí? Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que es Cristo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren qué tremendo, porque dice, porque miren, hermanos, nosotros no pensamos en esa parte, y lo vamos a ver cuando estemos en el Apocalipsis estudiando el milenio. Va a llegar un momento en que va a haber unos gobiernos en el reino celeste, en el gobierno celestial, en la Nueva Jerusalén, donde nosotros, algunos de nosotros, los que pasen las pruebas, serán certificados para poder gobernar con justicia a las naciones. Para poder gobernar con justicia. No como la justicia de este mundo, sino una justicia santa, pura, limpia. ¿Entiende? Que traiga bendición, bienestar, equidad, justicia. Pero esa autoridad que el Señor nos quiere dar demanda que nosotros desde ya seamos capaces de echar mano a su espíritu para poder vencer las tinieblas. Y todos somos aquejados, todos somos estorbados por las mismas tinieblas. Pero el problema es que no muchos quieren vencerlas. Hay muchos que quieren seguir viviendo la vida que llevan. Y así no puede ser. ¿No entiende? Porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y sabe, es una bendición. Cuando uno está limpiecito, puro. Ay, es tan rico. Es tan bueno uno levantarse sobrio. No sé, a mí me encanta levantarme sobria, tomarme un tecito, un cafecito, mirar a lo lejos, leer la palabra, orar, tener esos tiempos con Dios en paz, sin ese remordimiento de la noche anterior. Esa ya no es vida, hermanos. Eso ya no es vida. Tenemos que aprender a estar en paz con el Señor. ¿Entiende? En paz. Él quiere eso. Y Él nos da todo, nos da su espíritu, nos da su palabra, nos da su poder, nos da quien nos enseñe, quien nos pastoree. Pero aún nosotros podemos no valorar eso y tomar un camino incorrecto. Entonces la pregunta que tú tienes que hacerte es, si este mensaje de las iglesias te dice algo a ti, ¿sí? Si este mensaje de las iglesias en realidad puede ser tomado por ti para un cambio en tu vida o no. Sí. Porque yo sé una cosa, hermanos, miren, esto yo lo sé pues básicamente por los años que llevo pastoreando, ¿no? Que son ya bastantes. Lo que yo entiendo, hermanos, es que Dios nos ofrece su salvación, pero nosotros podemos perfectamente no tomarla. ¿Entienden? Dios nos ofrece una salida. Ahora, es una batalla, sí, pero nosotros podemos perfectamente decir, ay, no, yo no quiero eso. Y sabes, Dios es tan respetuoso que te dice, te sigo amando.
te sigo amando. No puedo dejarte de amar, pero nunca te podré dar los galardones que tenía para ti, porque tú no quisiste, no porque yo no quise. Entonces la pregunta lo escribí en mi libro, Los Santos en Guerra. ¿Hasta dónde quieres tú llegar? Porque no es fácil. A mí no me ha parecido nada fácil. ¿Hasta dónde quieres tú llegar? ¿Ya? Y vencer el pecado es una cosa complicadísima, hermanos. Muy complicado. Pero también sé que se vence, ¿no? Y que uno, no sé, entra uno en otra frecuencia con Dios. En otros deleites distintos. Porque como decía Bernal, hay un deleite en la presencia de Dios que Él quiere darnos. Pero muchas veces no llegamos hasta allá porque nos dejamos comprar por cosas muy baratas. Nos quedamos en las golosinas que nos da el diablo. Y no logramos ir más allá. ¿Me entienden? Es como igual que pasa con la alimentación, ¿no? A veces podemos llenarnos a punta de pasteles, papas fritas, ¿sí? Perros de esquina. Eso es bueno, pero eso no alimenta, hermanos. ¿Me entienden? Eso no edifica. Tú no puedes edificar tu cuerpo a punta de hamburguesas. Hay un momento que tienes que decir no más. De hecho, aquí Javier ha tenido un cambio increíble en su cuerpo. ¿Sí? Y empezó a entrar en una alimentación distinta donde hay verduras, frutas, agua, sol, ejercicio, y todo cambia. Pero hay otros que se quedan allí. Listo. Listo. Dios no te va a dejar de amar, pero Dios quiere darte más que eso. ¿Ven? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? No tanto pregunta, pastora, pero tal vez sí una ampliación con relación cómo se mueve el control y el dominio, porque son dos palabras que uno las escucha, pero cuando uno se ejemplifica, ya entiendo qué es control y qué es dominio. Sí, me gustaría que tú explicaras. Trabajé, haga algo. Muerto la risa, ¿eh? ¿Ah? Hermano, no sea tímido, ya empezó, termine. Lo manda. Tenés el micrófono cerrado, hijo. Más para... Bueno, el control y el dominio es algo que me ha estado meditando mucho en ello y hoy y quiero tomar en ejemplo algo que me pasó hoy, en especial con muchas cosas que uno quiere, que uno anhela, pero que uno usa las herramientas humanas propias, mentales, personales o esfuerzo para que las cosas se den a como dé lugar. A diferencia de cuando uno cede toda su voluntad para que Dios sea haciendo esa obra y sea haciendo su voluntad. Y un segundo, mi amor. Y creo que el control está muy relacionado con eso, con lo que Dios quiere hacer, quiere gobernar, quiere dirigir, lo que Dios quiere direccionar. Y hoy lo que me pasó el día de hoy, yo veía cómo las cosas fluían de una manera muy especial en mi casa y pues todos saben la situación de que pues Sandra no está, los niños y todo, pero yo vi que todo ha estado, no ha estado en locura, no ha estado en orden, no he tenido que presionar a nada, Sofía ha podido estar en el tiempo de enseñanza, bueno, ha sido muy especial, pero sin yo querer controlar o decirle a Sofía, tienes que hacer las cosas de tal forma, tienes que hacer las cosas de tal forma, y con ese dominio de querer yo hacer las cosas más que dejar que Dios gobierne. Pues ese es uno de los ejemplos de control y dominio.
Y adicional a eso, pues creo que hay muchas otras formas de las que también se mueve. Creo que el control especialmente se da cuando solamente mi idea es la que se quiere prevalecer, mi sentimiento es la que se quiere como mostrar, y creo que ahí también el control aflora de manera significativa. Cuando el dominio también creo que es una de las maneras que se evidencia, es especialmente tratando surpicazmente, o sea, a través de acciones personales, que se logre puntualmente lo que mi ideal personal anhela, mi ideal personal, ¿ya? Y no dejar que Dios actúe, pero es a través de suspicacias o palabras, omitiendo cosas o mostrando tal vez cosas personales, por así decirlo, sentimientos que no es que sean erróneos, pero entonces es cogiendo y manipulando, y la Claro. manipulación está muy cercana también a ello. Lo que pasa es que la persona que sufre de esto, que es aquejada por esta potestad de dominio, la persona que es dominante y controladora, tiene sus mecanismos para controlar. Por ejemplo, un mecanismo de control es la culpa, ¿no? Entonces la persona hace sentir al otro culpable. Usted no sirve para nada, usted no sabe nada, usted es un tonto, usted que vea, usted que es que cristiano, usted yo no sé qué, y vea, y usted tanto que yo lo vivo cada rato, ¿no? Con los hermanos, sobre todo en las parejas, cuando hay una de ellas que es, o ellos es controlador o controladora, y claro, y ya vea, y delante de la pastora es uno, y delante de mí es otro, y empiezan a sacar argumentos que hacen que el otro se sienta condenado. Eso es manipulación. ¿Sí? Ahora, hay mecanismos más sutiles de manipulación, como por ejemplo la seducción. Ay, tú eres maravilloso, tú eres... Uy, no hay nadie como tú, pero lo que quieren es sacar ventaja de alguna cosa. Eso también es manipulación, eso también es control y dominio. Está el autoritario, es que aquí mando yo. Ese está más perdido todavía que el hijo del Inver, ¿sí? Eso todos son mecanismos de control y de dominio, ¿sí? O está el que controla, escúchame en esta que es más tenaz, a través del servicio. Esa yo la veía ahora años en la iglesia. Hermanos que, ay no, pastora, yo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Pero cuando es el otro hermano el que necesita, no le hacen el favor. Solamente le hacen el favor al líder. No, el que es servicial con todo el mundo. ¿Me entiende? El que es servicial con todo el mundo. Y no pretende nunca solamente servir al líder. O servir para que lo vean. Todo eso es control y dominio. ¿Ya? Ahora, el problema es que la iglesia está cayendo en general. Pues yo les doy a ustedes una prédica más pastoral, pero a los pastores, cuando son pastores, les advierto de tener cuidado de caer en una corriente que se llama el dominionismo, que está diciendo ahora que la iglesia tiene que gobernar y que la iglesia tiene que tomarse los lugares políticos para que tengamos presidente, alcalde, senadores. Eso es falso. Eso es dominionismo. Ni el Señor mismo hizo eso. Porque es tan bello cuando Él tiene toda la autoridad, dice en el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está diciendo, compartiré mi autoridad contigo. Él no es autoritario. No es uno que diga la autoridad es para mí nomás. Eso es falso. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos y revisar nuestras vidas, hermanos, en qué cosas somos controladores. Hay otros que controlan por las pataletas. Hay otros que controlan con la autocompasión. Ay, ay, nadie me quiere. Ay, ay, hacen un escándalo. Ay, nadie me quiere. Yo estoy muy mal. Yo soy un pobre, no sé qué. Y ponen a todo mundo a correr. No, no. Usted no me quiere. Eso es control. Sí, yo no te quiero. Pues si no te quiero, no te importe. Dios sí te quiere.
Y esos demonios hay que tratarlos así, porque no es la persona, son demonios. Hay que tratarlos así, concretico, ¿ya? Y nosotros tenemos que también salir de todos esos espíritus de manipulación, ¿entiende? De manipulación. Hay los que manipulan. Ay, usted dice que la pastora, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Si yo soy la pastora, ¿cuál es el problema? El otro día me fui donde la señora, una señora con que tuve un problema porque me estaban haciendo allí una torcida aquí con el apartamento y puse una abogada. Me dijo que predicadora, le dije, sí, soy predicadora. ¿Y? Entonces, ¿por qué pone abogada? Le dije, pues también tengo contadora y una odontóloga. Eso no es pecado tener algunas personas que nos sirven, le dije. Pero era un espíritu, señora tiene un problema varado de control y de dominio. Y es supuestamente una hermana, pero es súper manipuladora, ¿sí? Manipuladora, pero yo la perseguí. Porque ella quería salir de mí rapidito después de todo lo que me dijo. Le dije, no, esto no se queda así. ¿Dónde queda su oficina? Me dijo, en tal parte. Le dije, ahorita voy para allá. Y al rato le caí allá. Y le dije, pongámonos en paz porque la palabra dice que si usted tiene algo contra mí, yo no puedo llevar una ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que usted tiene contra mí? No, yo en realidad no tengo nada. La que tiene es la otra. La otra era pues la vendedora. Le dije, no, usted fue la que me acusó de ciertas cosas. Me dijo, no, para nada. Le dije, entonces quedamos en paz. Sí, le dije, ah, bueno, entonces quedamos en paz. Y ahí sí salí y me fui. Le dije, cuando me la encuentre, me saluda, le dije. ¿Me entiende? Pero no nos podemos dejar cercar de esos demonios, porque son demonios que atacan a las personas fluyen en esos espíritus, ¿sí? Ahora, problema es el que sabe que tiene ese problema y no lo trata. No busca ayuda. Aquí varios han sido libres de esa demoniera, ¿o no? Más de uno, no digo quién, pero más de uno han sido libres, sobre todo damas. Han sido bien libres de ese espíritu inmundo y hemos sido libres gracias a Dios. Y pido a Dios que la iglesia sea cubierta con la sangre de Cristo, que esos espíritus de dominio, control y de fornicación no vuelvan a entrar a la iglesia, porque los tuvimos y en abundancia en un tiempo. Pero estoy pidiendo a Dios porque la iglesia sea blindada en ese sentido. Pero depende de cada uno de ustedes. Amén. Que se sepan guardar en santidad y en gozo. Pastora Yamile, ¿le ibas a decir algo? Quiero comentarles algo por la experiencia que he tenido en este tiempo que el Señor me ha mostrado y está... Amor, acércate más al celular porque no te oímos bien, cachita mía. Lo acomodo más bien así. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, amor. Bueno, el Señor ha estado trabajando en mí en esos tiempos, en ese espíritu, y me ha llevado más profundo todavía. Todo eso que usted ha comentado, por supuesto que lo he podido ver en mí, o muchas cosas, ¿sí? Pero me llevó a algo más profundo y es que yo quiero controlar y dominar aún al mismo Señor, al mismo Dios, ¿sí? Yo no quiero a veces como yo digo muchas veces, Señor, que sea tu voluntad, pero en el fondo yo no acepto la voluntad de Él. Yo quiero entrar a controlar y a manejar lo que Él está haciendo en mi vida, ¿sí? Entonces yo no acepto lo que está sucediendo en mi vida, pero quiero entonces que eso cambie y es una forma de querer aún controlar la misma voluntad del Señor. Y eso me ha parecido a mí tan fuerte, le cuento, pastora, que ha sido muy, muy duro darme cuenta de que aún en mi misma relación con el Señor es algo muy profundo. Amén. Y miren, ese problema viene también del sentir de nuestra vida sin Dios, ¿no? Porque cuando nosotros hemos tenido falta de protección, de cuidado, unos padres que son responsables, que se responsabilizan de nosotros, nos cuidan, nos ayudan, nos soportan, es decir, en el sentido de darnos sustento, y no tuvimos nada de eso, nos fuimos para el mundo a aprender a resolver como fuera. Y ahí es donde aprendemos a controlar, a manipular, a mentir, a arreglar las cosas a la maldita sea con tal de arreglarlas. Pero usted ya tiene a Dios, usted ya no necesita eso. ¿Me entiende? Eso es síntoma de orfandad. ¿Ya? De una profunda orfandad.
Pero cuando usted se une con el Señor y usted busca a Dios de corazón, en lo profundo de Dios, ¿sí? Y usted empieza a darse cuenta que Dios es su Padre, que Dios sí que te quiere, que Dios sí que se preocupa por ti, que Dios sí que está siempre atento a tus necesidades. ¿Sabes qué? No necesitas más eso. Porque cuando algo es contra ti o algo no te funciona, tú vienes y dices, Señor, te ruego por esto. ¿Y sabe qué? Dios contesta la oración. Pero hay personas supremamente controladoras, aunque controlan y lo más peligrosos, escúcheme, son los que controlan con las cosas de Dios. A mí Dios me mostró. Dicen, yo oí la voz de Dios. Yo le digo, venga, momentico. Nunca tenga esa actitud frente a lo que Dios le ha mostrado. Porque ninguno escucha la voz de Dios suficientemente bien. La palabra dice en Romanos que nosotros vemos apenas opacamente. Nuestro discernir es insuficiente. Nuestra audición de la voz de Dios no es perfecta, es imperfecta. Entonces, cuando Dios nos dice algo, lo sometemos a un grupo de personas. Yo someto mis cosas a mi pastor, a Roosevelt, a mi pastora Betty. Someto si ellos no están o no pueden o no quieren o no deben o lo que sea. Someto lo que Dios me muestra a mi equipo de ancianos, a Bernal, a Javier, a Yamilé y a Felipe. Y les digo, creo que he recibido esto de parte de Dios. Pero cuando usted coge la palabra para decirle, a mí el Señor me mostró y vamos a hacerlo así porque esto fue lo que Dios dijo y solo se va a hacer lo que Dios dice, eso es más peligroso que un chocolate caliente con banano a medianoche, hermanos. No sean bobos. No se cifren un fracaso espiritual por bobos. No hagan nunca eso. Siempre hay que someter lo que creemos oír. O algunos que me dicen, yo solo hago lo que Dios me muestra. ¡Ay, qué espiritual eres! Eso no está bien así, hermanos. ¿Sí? Yo sé que Dios nos muestra y que hacemos lo que Él nos muestra y que nos guiamos por lo que Él nos muestra, pero siempre tenemos que estar dispuestos a someter lo que creemos haber oído, porque no siempre oímos tan bien como queremos. Por supuesto está el otro extremo, el que solo hace lo que le dicen que haga. No, 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 no. No. A mí el diablo me ha engañado. Con voz, con la voz audible, en sueños. Una vez me desperté y oí clarita una voz que me dijo, era como un apodo, no me acuerdo, pero era como Coqui, bueno, era un apodo y me dijo algo así, vamos a poner cualquier palabra, como Conqui será tu marido. Y yo dije, ay, Dios mío, oí una voz tan raro. Y me fui a predicar a una iglesia. Póngale cuidado al engaño del diablo, para que ustedes no se fíen, no sean bobos. Me fui a predicar. Y el pastor me invitó a almorzar. ¿Sí? Pastor muy bello, con su esposa. Cuando llego allá, y cuando estaba en la iglesia, se me acercó una señora y me dijo, ay, usted es viuda, usted es soltera, ¿usted qué es? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, es que yo tengo un hijo que le quiero presentar. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Cuando el pastor me llevó a su casa, allá estaba el hombre. Adivinen cómo se llamaba. Como el nombre que yo oí. Y era soltero. Mayor que yo. Yo dije, ¿qué? ¿Perdón? Y ahí mismo me fui a hablar con el pastor mismo. Y sometí esta palabra al pastor. Y me dijo, Lili, él es mi hermano. Ten cuidado.
porque es un hombre que le gustan todas las mujeres y que ha tenido muchas amantes. Dios no te va a dar un hombre así. Dije, gracias, pastor, solo quería tu consejo. ¿Quién me estaba engañando? Satanás. ¿Me entiende? Entonces, no seamos así tan presuntuosos, hermanos. Porque a veces el espíritu de Jezabel, por eso dice allí que toleras esa falsa profecía. Hay voz que no viene de Dios. ¿De acuerdo? Y eso nos obliga a depender, aunque no nos guste, los unos de los otros. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo de un hermano que alguna vez, todavía lo quiero mucho, él alguna vez estuvo en la iglesia. Y una vez le dije, hermano, llevas aquí unos meses, has venido aquí a la iglesia, incluso lo tuve un tiempo en mi casa. Y le dije, ¿cuáles son tus problemas? No, pastora, no te los puedo decir. Le dije, ¿por qué? No, solamente es un tema entre Dios y yo. Solo Dios me puede hablar a mí y yo le hablo a Dios. Y mis pecados están delante de Dios. Le dije, ¿sabes qué? Tu hiperespiritualidad me parece muy peligrosa, hermano. No es hiperespiritualidad. Yo soy un hombre espiritual, pastora, y todo Dios lo sabe de mí. Yo tengo en su presencia y en su presencia y en su presencia. En su presencia, el hombre se pegó una descalabrada tremenda en los años, le fue infiel a su esposa, perdió su esposa ya hoy día, ella no vive con él, perdió todo porque cayó en un adulterio permanente y el hombre tenía un guardado terrible que nunca lo sacó a tiempo porque supuestamente era tan espiritual que solo él y Dios hablaban. Nunca usted tenga esa posición en usted, ¿ok? Nunca. Y si algún día usted ve que yo tengo esa posición, le doy permiso de que con amor y con respeto me diga, pastora, no me gusta que tengas esa posición. Tú dijiste que eso no se hacía. Porque siempre sometemos las cosas. Yo siempre someto todo aquí a mi equipo, someto a mis pastores, les digo, mira, creo haber recibido esto, ¿qué piensas tú? ¿Sí? A veces me he descachado y a veces Felipe me ha dicho, yo no creo, o Andrea. La otra vez me dio, Ana tuvo un sueño, lo interpreté mal y Andrea me dijo, no, creo que la manera como lo interpretaste no es de Dios. ¡Ay! Gloria a Dios, uno tener quien lo cuide, hermanos. Y Felipe me dijo, yo creo que la manera como lo interpretaste no es de Dios. Les dije, voy a volver a orar. Con los días el Señor me mostró, efectivamente lo interpretaste mal. Esto y esto, ya que me ha valido la buena interpretación, pero me andaba desafinando y equivocando. Porque aquí el único verdadero es Cristo. El único infalible es Cristo. El único que todos la sabe es Cristo, no nosotros. Entonces no permitamos esas falsas profecías. No permitamos que la profecía sea la centralidad de nuestra vida. La centralidad de nuestra vida es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hermanos, hoy nos hemos tomado un poquitín más de tiempo, pero creo que era necesario. Vamos a orar. ¿De acuerdo? Felipe, ¿quieres orar, hijo? Claro que sí, pastora. Qué buena enseñanza, la parte pastoral. Cómo se enlaza con lo escatológico. Tremendo, ¿cierto? Tan Uf, linda la palabra. me Tan parece lindo el Señor, hermano. sorprendente. Y la verdad, muy agradecido. Creo que es muy oportuno para lo que estamos viviendo muchos y para lo que viene. Esto va a ser un seguro que el Señor nos está dando. Padre, gracias por este alimento, Señor. Alimento que viene del cielo, Señor. Alimento que nos llega directamente a nuestras almas, a nuestros espíritus, Señor, para entender lo por venir, lo presente, lo que ha acontecido, Señor. Porque la palabra, Señor, funciona en todas las direcciones, Señor. La palabra es viva y eficaz. Gracias porque hoy nos has dado un fundamento, Señor. Parece como si cada mensaje a cada iglesia fuera un mensaje a cada uno de nosotros, Señor, que nos edifica, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos da una seguridad, Señor, de que tenemos quien nos cuide, Señor, porque los que hemos experimentado, Señor, la seducción del pecado, el deleite del pecado, sabemos que en el fondo el no llevarnos, Señor, a terminar de cabezas en el pecado es por un favor tuyo, Señor, no porque haya algo en nosotros que pueda librarnos, Señor, como nos enseñaba la pastora, Señor, acerca del control y dominio, Señor.
Salimos de ahí, Señor, cuando te miramos a ti. Salimos de ahí cuando tú te vuelves el único, el centro, cuando renunciamos a nosotros mismos, Señor. Así que yo te pido, Espíritu de Dios, que esta palabra no quede hoy como conocimiento, sino que a partir de este momento se vuelva vida, Señor, mañana en el trabajo, en nuestras casas, con nuestros vecinos, Señor, que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Yo te doy gracias por nuestra pastora Liliana. Te pido, Señor, que lo que le estás dando, que es algo que no es pequeño, Señor, es alimento grueso, siga recibiéndolo, Señor. Dale la claridad, dale el espacio, dale el entendimiento, Señor, de lo que ella tiene que irrigar a la iglesia en la tierra, Señor. Dale el entendimiento, Señor, porque yo veo cómo ella da el mismo mensaje a los pastores y lo da a la iglesia, Señor, y parece diferente, pero al final es la misma esencia, Señor, que eres tú. Así que te pido que las revistas de sabiduría en esta conferencia que va a dar, Señor, a las personas de gobierno que tienen que ver con gobierno, dale sabiduría, pero que sobre todas las cosas se caracterice el amor que le has dado, para que todos, aunque sean de gobierno, sean irrigados por tu amor a través de ella. En tu nombre, mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.